Y hay que darle cobertura a las actividades que está haciendo el profesor Juan Valdés con su reclamo por la educación, que creo que es un trabajo extraordinario que está haciendo este profesor. Y es uno de los responsables, junto a Rafael Santos, de que ese adefesio que querían hacer de fusionar Los ministerios. ministerio, pues no se dio. Ujú. Y muy bien lo explicó aquí el profesor Juan Valdés, no es que no estaban en contra de la fusión, era de la forma y de una intencionalidad bastante poco transparente de los motivos por los cuales querían hacer esto, ¿no? Y esto, pues el gobierno, pues, aparentemente lo entendió, le dio para atrás y incorporó en el debate a verdaderos profesionales, tanto Rafael Santos como el profesor Juan Valdés. Lo que pasa es que la ADP también, pues, se ha sumado a las protestas de esto y recibió unas críticas de Raquel Albaje, la primera dama, la ADP. Raquel Albaje habría dicho de que la ADP pues debería despolitizarse y que el tema de educación pues debería estar fuera de la política. Eso suena muy bien, ¿no? Suena muy bien, pero el profesor Valdés en una de sus actividades, protestas que está haciendo, le contestó de forma contundente. Yo creo que la dejo sin palabras. Si tú quieres, vamos a poner el video. Dale, dale ahí. En UNICEF con decenas de miles de millones de pesos en contratos ilegales. Y el infame Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, se hace loco. Entonces ahora no me pueden decir que el problema es la política en la educación, porque quien dirige la educación es un político y quien dirige el país es un político. O sea que el problema aquí no es la política, sino la manipulación de la politiquería, tanto en la gestión del Ministerio de Educación como en los sindicatos. Nosotros, los docentes de este país, las instituciones que estamos luchando hace décadas por una educación de calidad, lo que exigimos es transparencia, rigor científico y objetividad. La educación dominicana está en su peor crisis de este siglo. El dispendio y el asalto al 4% ha destruido la educación pública. Los niños no tienen hoy ni buena alimentación escolar, ni buenos libros de texto, ni buenos equipos, no tienen laboratorio, no tienen agua, no tienen programas adecuados. Todo eso, sí, a la primera dama le explico, viene por la politiquería también en la gestión del Ministerio de Educación. No es simplemente la ADP la politiquería. La politiquería también está aquí en la gestión del Ministerio de Educación. Porque si no tenemos verdaderos expertos dirigiendo la educación dominicana, los criterios no van a ser académicos, van a ser politiqueros. Y yo creo que sí, estoy de acuerdo con la primera dama. Vamos a sacar la politiquería del Ministerio de Educación y de la ADP. Nosotros estamos apostando a un cambio de liderazgo en la ADP, a un liderazgo que no sea politiquero, a un liderazgo que no tenga intereses personales. Pero también de aquí del Ministerio de Educación, señora primera dama, hay que sacar la politiquería, porque no es solamente en los sindicatos que está esa politiquería. Aquí nada justifica que en los 12 años de 4%, de 6 ministros, solo 2 han sido educadores. Los otros han sido abogados, contadores, arquitectos. Eso explica mucho del fracaso de la educación dominicana. Estamos apostando a que ahora se produzca una transformación de la educación dominicana. Pero eso tiene que hacerse con objetividad, no con politiquería ni con discursos vacíos. Bien, ¿cómo conoce el lenguaje? ¿Cómo conoce la gramática el profesor Juan Valdés, ¿no? Es brillante Genial, genial. eso que dice de la politiquería, porque no es lo mismo tú hablar de política que de politiquería, ¿eh? Cuando usted está hablando de politiquería es lo que precisamente se ha hecho desde la ADP, pero que precisamente se ha hecho desde los gobiernos que hemos tenido. Y sobre todo, sin excepción, desde que asaltaron el 4%. Porque lamentablemente la conquista social que implicó el 4% para la educación no ha sido más que un asalto. Claro, tiene matices, los hay peores y, digamos, menos malos de los ministros que han pasado por ahí, pero igual ha sido todo deficiente. Y tiene un símil, politiquería. Y casi sin excepción, después, digo, después de, o hasta, más bien, hasta Roberto Fulcar,
era tan bárbaro que los ministros de educación pues tenían casi un perfil presidencial, casi todos. Peña Mirabal no, pero después los otros todos querían ya ser presidentes. Peña Mirabal porque no le dio tiempo. Peña Mirabal, exacto, no le dio tiempo, ¿no? Y Danilo tampoco lo tenía con la soga corta. Él sabía lo que iba a poner ahí. Él sabía lo que iba ahí. Pero la verdad es que todos lo que han querido ser es politiqueros. Y politiquería se está haciendo en todo momento desde el Ministerio de Educación. Por lo tanto, yo creo que esa declaración de la primera dama fue desafortunada, muy desafortunada. Y además, política, ¿cuál es el problema? Tú puedes hacer política. Además, desde el Estado, ¿qué es lo que se hace? Política, y política pública es lo que hay que hacer. Y política pública de a duro. Y política pública que sean inclusivas. Y política pública que favorezcan la educación. Lo que bien decía el profesor. Señores, UNICEF, otra entidad que no recuerdo el nombre, pero también estaba el PNUD. Todos estos organismos tenían contratos escandalosos, grado a grado, sin ser expertos en educación, tomando decisiones en educación, haciendo el trabajo que tiene que hacer el Estado. Lo estaban haciendo. Y de hecho, una de esas organizaciones estaba inclusive gestionando el nuevo inmueble del Ministerio de Educación. Yo no sé en qué quedó eso, pero el único que hacía esa denuncia era precisamente nuestro querido profesor Juan Valdés. Entonces, creo que es una respuesta magnífica, es algo a lo que nos debe llevar a reflexión y a apoyar siempre al profesor Juan Valdés en su lucha. Y ahora hay que apoyarlo más que nunca, porque está enfrentado ya no solo al poder mismo, que ya tiene mucho tiempo en ello, y le ha costado mucho, y lo hemos visto aquí, y lo hemos padecido con él, y lo hemos acompañado siempre, y lo vamos a hacer siempre. Pero ahora se está enfrentando a ese monstruo politiquero que también es la ADP, porque también hay que decirlo, la ADP se ha constituido en un problema. El tema es que la ADP no es el peor de los problemas en la educación. Es un obstáculo, es un problema. Ahora, el peor de los problemas viene desde las gestiones del Ministerio de Educación. Y primero hay que despolitiquear la política pública de educación y después enfocarnos en la ADP, que si es un mal menor. Ese es el orden. Ese es el orden, así como lo ha establecido, como lo ha jerarquizado el profesor Juan Valdés, presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa. Así que yo le doy todo mi apoyo, todo mi respaldo al profesor Juan Valdés y que no podemos desfallecer porque se están logrando cosas. Su militancia, su lucha logró que se echara para atrás esta vaina, este adefesio de fusionar los ministerios, que además de todo, Maracayo, no ha funcionado. Donde se ha hecho eso, incluso hay países que han echado para atrás en tiempo récord. Han echado para atrás en tiempo récord. Eso no funciona. Y la presión que ha tenido, felizmente, el profesor Juan Valdés, ha permitido que llegue al Ministerio de Educación Superior una persona como el profesor Rafael Santos, que es un político. Y que es un político que conoce la educación. ¿Y cuál es el problema con eso? El tema es que el licenciado Luis Miguel de Camps está ahí o el doctor Luis Miguel de Camps, creo que tiene doctorado en Derecho Laboral, me parece que sí. Sí, es abogado. Exacto. Sí, creo que tiene doctorado. Entonces, él está ahí sin saber de gestión educativa. Ese es el gran problema. Sin saber nada de gestión educativa. Pero tampoco se rodea de los mejores recursos para poder hacer la gestión. Ese es el gran problema. Porque eso es lo grave. Yo no sé, pero bueno, mira, espérate, yo quiero ser un gestor educativo y me rodeo de lo mejor. Pero no. Está secuestrado por el mismo grupo
que nos tiene aquí así con la educación, que no ha permitido que nosotros podamos avanzar. Y tanto disparate que nos hablan desde el sector privado, la gente de siempre, tanto disparate que nos hablan esa gente de siempre, pero ellos también están metidos ahí, asaltando el presupuesto del 4%, están metidos ahí con sus empresas y los camiones, los vehículos que tienen, logrando ese tipo de contrata. ¿De quién hablas? Esas empresas que están metidas ahí, tú sabes cuáles son. Dealers de vehículos, tienen de todo. Porque no solamente los sindicatos que están metidos ahí. De esa piñata del 4% está gozando todo el mundo. Y tú lo ves hablando de hipócrita, de que, ay, que la educación, ay, nosotros tenemos que mejorar la educación, la calidad educativa, bla, 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 bla. Pero están en el mismo consejo ese, y en ese consejo de educación ahí, cuando se decide una vaina bárbara, un disparate ahí con el ministro de turno, ellos lo apoyan. Entonces, ¿de qué me hablan a mí? O sea, vamos a parar esta hipocresía, men. Hipocresía, esa es la palabra. Una hipocresía. Hipocresía. Cuando te hablan de revolución educativa, que parece que es una frase que todos estos gobiernos no han utilizado cuando llegan ahí. Vamos a hacer una revolución educativa, pero no se atreven a poner a sus hijos en ninguno de esos centros. Sí. No se atreven. Y el colmo, el colmo es cuando los propios hijos de los presidentes no estudian en las universidades de la República Dominicana, aun cuando algunos de esos presidentes son dueños de universidades. Imagínense ustedes. Pero le venden el discurso a la gente de que no, hay una revolución educativa. Y sin embargo, paralelamente a ese discurso de la revolución educativa, lo que sí se está haciendo una revolución es con el negocio de los colegios privados, que actualmente es uno de los negocios más rentables que hay en la República Dominicana. Usted tiene dinero, monte un colegio privado, o caro, no importa, mientras más caro, mejor. Porque la gente, por supuesto, el dominicano que se preocupa por la educación y el bienestar de sus hijos, pues no le importa partirse el lomo y, por un lado, pagar una educación pública que no la usa porque no se atreve a poner a su hijo en ella, pero la paga, y entonces tener que también pagar sumamente caro por poner a su hijo en un colegio privado. Repito, este tiene que ser uno de los países de la región donde el negocio de la educación privada es más rentable. Porque en cualquier estado, por ejemplo, a esta gente que le gusta mucho comparar cuando le convienen las cosas de los Estados Unidos, en cualquier estado de Estados Unidos no es muy rentable poner un colegio privado, no lo es. La clase media puede mandar tranquilamente a sus hijos al sistema educativo público en los Estados Unidos. Y así que felicitar nuevamente al profesor Juan Valdés, quien es una persona que ha mostrado que hace esto por una real sensibilidad social y un llamado a su vocación como profesor. Ese señor es millonario. Millonario. No necesita estar desgastándose en estos asuntos. Entonces, lo apoyamos totalmente. Y a la primera dama, cuando habla de... El discurso es muy bonito, ¿no? Sacar la política, pero sin embargo su partido es quien contribuye a que la politiquería sea la norma en todo lo que tiene que ver con la educación. Y él lo dijo, el profesor. Entonces se saca cuenta y los que ponen allí a dirigir el ministerio pues no saben de educación. Y los que saben son más politiqueros que profesores. Si no, miren el primer ministro de Educación que puso Luis Abinader ayer, Rafael Fulcar, jefe de la campaña. Su objetivo ahí era tan politiquero que ya pues empezaban a promocionar su figura como presidenciable.
Imagínense ustedes. Pero así están las cosas en la educación de la República Dominicana. Vamos a ver qué dice la gente por aquí. Vamos a poner los teléfonos, José, a ver si se animan a llamar. Nos queda un tema muy interesante que tratar, así que quédense allí. Tiene que ver con Guido Gómez Mazara. Bueno, por aquí nos dice Taide Cedeño. Edwin, no llevaron los pasajeros a los Estados Unidos por si las moscas. Las personas tenían algo muy contagioso. O sí, oh Dios, ampáranos, porque este gobierno corrupto, sinvergüenza, indolente. Eso dice Taide Cedeño. Está hablando sobre el avión que lo devolvieron por si las moscas para acá. Váyase para atrás. Para atrás, resuelve su problema ya, que aquí tenemos ya demasiados temas legales con eso. El usuario BPC dice, cónchale, no diga a nuestros políticos, di el bendito gobierno. Ustedes siempre quieren estar ambivalentes. Diablo, y él no dice bendito, él dice otra palabra. Yo fui que dije bendito. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que nosotros ambivalentes con quién? Mira, él dice, cónchale, no digan nuestros políticos, di este bendito gobierno. Ustedes siempre quieren estar de ambivalente. Bueno. Yo prefiero decir bendito. ¿Ah? Esa palabra contraria es muy fea. Ay, bendito. Mateo 48:473 dice, insisto, la cesantía es una promesa de campaña y nos la están metiendo frío, chin a chin, en buen dominicano. Nuris Mejía dice, buenas tardes muchachos, bendiciones, llegué tarde. Gracias, Nuri. No, Nuri dice si el diferido o empezó. No, parece que empezaste tarde. Luchi, nuestra Luchi de Tamboril, le dice a Nuri, no, empezaste tarde, Nuri. Amarilis Ramos nos dice, mis chicos, ustedes ya son un poder, su audiencia es grande, vamos juntos a hacer la diferencia. Gracias. Roland Caputo, suscribiéndome a tu canal también, que solo tenía el de la quinta pata, como paisano apoyándote. El de ustedes es un tremendo programa. Felicitaciones para ambos. Muchas gracias, Roland.